Chicos, buenas tardes, esperando que se encuentren súper bien y que hayan podido ver y observar el video de la semana anterior para que puedan vincular con el de ahora. Esta es la clase número 2, la semana número 2, así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar para poder empezar a entrar en la materia, ¿ya? Recuerden que la clase anterior era algo de recuerdo, algo que nosotros teníamos que recordar para poder ya ingresar en sí a la clase. El día de hoy vamos a ver en la unidad número 1 lo que es el modelo atómico. Ya hay varios modelos, como ustedes ya sabían. Esto estudiamos alguna vez en la vida en lo que es la escuela en estudios sociales. Los contenidos que vamos a ver, el módulo uno tiene modelo atómico, del cual tiene nueve subtemas el que tenemos que tratar. El primero es del átomo, la teoría atómica, el modelo planetario de Bohr, modelo mecánico cuántico de la materia, teoría de Planck, teoría de Bohr, modelo de Sommerfeld, números cuánticos y distribución electrónica. Estos son los subtemas o temas que nosotros debemos tratar en esta unidad, explicar bien. Al final de esta unidad debemos ya saber con gran facilidad de qué se trata, qué teoría estamos hablando o qué modelo. Vamos a empezar con lo que es noticias. Noticia es el papel de los elementos químicos. Gracias a los elementos químicos existen varios avances en la ciencia y en la tecnología. Además, están presentes en nuestro cuerpo para garantizar la salud y la existencia. En una era de modernidad y grandes descubrimientos, estos elementos permiten que el mundo funcione y evolucione cada vez más. Entonces, ¿cuán importante es los elementos químicos, chicos? Los elementos químicos en pocas mueven todo lo que es la naturaleza y la naturaleza mueve el mundo, porque sin naturaleza, ¿cómo existiríamos, no? Entonces, la web. Hay una evidencia del origen común de los elementos. Actualmente la ciencia ha permitido encontrar algunas respuestas a diferentes interrogantes. Gracias a la astrofísica y a la cosmoquímica, se ha podido analizar meteoritos, planetas, luz de estrellas y muchos fenómenos más que pasan fuera de este planeta en el universo. Y de estos estudios se han evidenciado que estas están formados por elementos químicos iguales a los de la superficie terrestre. La película, Alquimia, Magia o Ciencia. Hace casi 2000 años, un grupo enigmático de personas denominadas alquimistas arriesgaban su vida intentando fabricar oro en rudimentarios talleres. El documental explica el concepto y origen de la alquimia como un arte para alcanzar la perfección, la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. Tienen unas preguntas ahí que responder. Si desean, las pueden responder para que esas preguntas no queden en incógnita, chicos. Vamos a empezar entonces con la clase. Esto fue algo introductorio para que ustedes se familiaricen un poco y la clase no sea tan pesada. Vamos con el modelo atómico. ¿Qué pasa con el modelo atómico? Para nosotros ingresar a esto necesitamos saber primero qué es el átomo. ¿Ya? En la mayoría de sus veces que nos decían que es el átomo es algo muy importante para la vida. Entonces, cada uno de los objetos que se puede ver a tu alrededor, en tu entorno, en tu espacio y pueda medirse, es el átomo, ¿ya? Está creado por el átomo. Y un esfero son átomos, un papel son átomos, las paredes son átomos. Yo específicamente estoy formado por átomos también. Estos objetos reciben el nombre de materia, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que la materia es a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esto es muy importante. ¿Qué es materia? Materia es todo aquello que ocupa un espacio y que tiene masa. Les voy a subrayar para que tomen en cuenta. ¿Ya? ¿Dónde concluimos esto? Del átomo. El átomo es todo aquello que nos rodea y la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esto es muy importante. En el siglo V antes de Cristo, Demócrito postuló que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas e individuales. Los átomos, también, bueno, también llamado átomos, estos no se pueden dividir. Por tanto, el átomo es la unidad constituyente más
pequeñita de la materia, que posee las propiedades de los elementos químicos. Entonces, ¿qué ha sido el átomo? Pues el átomo es la materia más pequeña, ¿no? Que es algo que forma la materia, pero es en forma muy pequeña. Es una unidad constituyente pequeña, ¿ya? La teoría atómica. El átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones. ¿Qué serán los protones y neutrones, chicos? Los protones y neutrones son, el uno es positivo y el otro es negativo. Son moléculas que dependiendo de cada una es negativo o positivo o neutras, ¿no? Y por varios electrones en sus órbitas, cuyo número varía según el elemento químico. Vamos a ver un pequeño organizador que nos han realizado para entender. El átomo se divide en dos, en el núcleo y la corteza. El núcleo se divide en dos, protones y neutrones. En la corteza solo existen los electrones. Ya, ahí debemos de ver cuál es positivo, cuál es negativo y cuál es neutro. A principios del siglo XIX, el químico inglés Dalton retomó la idea de los átomos en su teoría atómica, en la que consideró que estos eran esferas invisibles y elementos constituyentes de la materia. La teoría de Dalton en 1808 enunció su célebre teoría atómica que justificaba estos postulados que él hizo. La materia está formada por pequeñas partículas separadas individuales o indivisibles llamadas átomos. La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Ojo con eso. La materia pasa a ser elemento. Los átomos de los diferentes elementos se distinguen por su masa y sus propiedades, lo que hablábamos, ¿no? Por eso hay elementos en la tabla periódica. Los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades fijas para originar compuestos. Entonces, la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Y la unión de estos átomos nos da un elemento. Y la unión de estos elementos que tienen propiedades y masas eh, distintas nos dan como resultado compuestos. Los compuestos determinan, compuestos o átomos compuestos son también iguales a la masa y a la propiedad. Entonces, recuerden, átomos de elemento compuesto, ¿ya? Cada una tiene su propiedad, cada una es distinta, por eso en la tabla periódica hay muchos elementos que se han descubierto y cada uno tiene sus similitudes también y claro, sus diferencias, ¿ya? El oro no es lo mismo que el hidrógeno, que el oxígeno, que el agua y nada por el estilo. Si estos elementos los unimos, ¿qué hacen? Compuestos, ¿ya? Por eso viene el agua H2O o la sal o el carbono, el carbonato de sodio o por ejemplo tenemos agua micelar. Muchas de esas cosas son hechas por compuestos. ¿Por qué? Porque es la unión de uno, de dos o varios elementos, chicos. 3 años más tarde, en 1811, el químico italiano Amadeo Avogadro determinó moléculas a los átomos compuestos de Dalton. ¿Ya? Recuerden esto, Avogadro sí han de haber escuchado alguna vez. Ya, tenemos aquí un compuesto que se está formando y nos dice que estas dos son moléculas de hidrógeno, formadas por dos átomos de hidrógeno iguales entre sí. Entonces tenemos dos pares de juegos de lo que son átomos de hidrógeno. Tenemos acá moléculas de oxígeno que son formadas por dos átomos de oxígenos iguales entre sí, pero diferentes a los del hidrógeno. Son dos compuestos diferentes. Entonces, las moléculas de agua son iguales entre sí porque yo les divido, estas dos van para esta y estas dos para esta, son equitativas. Entonces, los átomos de hidrógeno y de oxígeno se cambian entre sí y proporcionan una porción de 2 por 1 para formar una molécula de agua. En este caso tenemos así, esto es una molécula de agua. Demócrito pensaba que toda la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas e indivisibles. Según él, toda la materia está formada por un átomo de 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. Esos eran los 4 elementos que Demócrito pensaba que era toda la materia. ¿Ya? Fuego tenemos caliente, tierra seco, agua frío mojado, aire mojado, y así va sucesivamente. También tenemos aire caliente. El fuego podría ser caliente y seco, la tierra seco y fría,
el agua frío y mojado, y así sucesivamente. La teoría de Demócrito era intuitiva, ¿no? Intuitiva, perdón. A ver, permítanme les bajo para que puedan observar. Ya, intuitiva, y no se apoyaba en la experimentación, por lo que no tenía validez científica, es decir, él solo lo descubrió ya, y no lo hizo validar. ¿Ya? Entonces, no se le toma, cuando algo no se valida en la física, perdón, en la química y en la física también, en la matemática, y todo eso. Entonces, si es que no es validado ninguno de esos descubrimientos, pues simplemente no se puede hacer nada, chicos. Es como que no existiera. ¿Ya? Contra, contrariamente, la teoría atómica de Dalton se apoyaba en los hechos experimentales y por ello sí tiene validez científica, ¿ya? Por eso Dalton sobresalió bastante más que Demócrito porque Dalton sí hizo una validación científica. Para resolver cómo se situaban las partículas dentro de los átomos, sugirieron a partir de los principios del siglo XX distintos modelos atómicos. Un modelo es en sí una simplificación de la realidad. Entonces utiliza para explicar los hechos experimentales que las personas descubren. Sin aparecer un hecho experimental que no se explica como un modelo, este debe modificarse o rechazarse. Entonces, en sí el modelo es una simplificación de la realidad aceptada, se puede decir así. Entonces, vamos a ver, la teoría de Thomson. ¿Cuál era la teoría de Thomson? En 1904, Joseph Thomson propuso un modelo muy elemental. El átomo está constituido por una esfera de materia con carga positiva en la que se encuentran encajadas los electrones en el número suficiente para neutralizar la carga. La distribución de las cargas propuestas por Thomson explican la aparición de los rayos catódicos y los rayos canales. El, al desprenderse los electrones de los átomos, forman rayos catódicos que se desplazan hacia el ánodo. El resto del átomo con carga positiva, porque ya no hay quien le neutralice, se dirige hacia el cátodo y forma radios canales. Ya solo es positivo, ya no hay una neutralización de los dos cargas. Entonces ya sería otra cosa. El modelo Thomson presenta una visión estática y no nuclear del átomo. Tenemos aquí un modelo que nos dice que estas son cargas electrostáticas y esta es los protones. Entonces, quiere decir que tengo carga negativa y positiva. ¿Qué pasa con este átomo? Pues veamos. El modelo atómico propuesto por Thomson tuvo una vida muy corta, ya que fue de gran importancia, pero le constituyeron al inicio el estudio profundo del átomo y como decíamos, si es que no se puede verificar, no está bien. El átomo está formado por protones y electrones. El físico inglés Thomson constaló que los rayos catódicos estaban constituidos por partículas que negativas, porque como ya se separaron, pues estaba negativo. Los modelos atómicos de Thomson es este. Estaba constituido por partículas negativas, cuya naturaleza era independiente del gas que se encerraba en un tubo. Este hecho les llevó a pensar que las partículas en cuestión debían ser partículas constituyentes fundamentales de toda la materia, en los electrones, por ejemplo. En 1911, el físico Millikan determinó experimentalmente el valor de la carga del electrón. De este dato y de otros anteriores se dedujo el valor de la masa. Entonces veamos, la carga del electrón es igual a menos 1.602, 189 por 10 a la menos 19 Celsius. Ya, la masa del electrón me es 9.109534 por 10 a la 31 kilogramos. Estas cargas, estas masas, estos valores no cambian, chicos. Entonces, eso tienen que notar mucho. Estos valores, como no van a cambiar, pues tienen que notarlo, tienen que anotarlos en algún lado para que no se olviden. Pero, vamos a ver.
Las partículas de los rayos canales como menor masa correspondían al elemento más ligero, el hidrógeno, por ejemplo. Además, la carga de estas partículas y el electrón eran iguales en valor absoluto, aunque sus masas fuesen muy diferentes. Por este motivo se consideró que el núcleo del hidrógeno debía constituir otra partícula fundamental del átomo. ¿Cuál sería? El protón, que es positivo. Entonces, el protón fue observado por primera vez en 1919 por Rutherford y Chadwick al bombardear ciertos átomos de partículas alfa. Entonces, quedaron de acuerdo en que como ya había se puede decir, un valor en el área de la carga del electrón y de la masa del electrón ME, entonces debería haber un número para la carga del protón y para la masa del protón y para su masa es una más, ¿no? Entonces veamos qué pasó aquí. Pues la carga del protón en sí se representa por una E minúscula un signo de suma, nos daría igual a que el número sea positivo. Y entre esas, 1.602.189 por 10 a la 19. Sí. Esto no va a cambiar. Esto es la carga del electrón, perdón, del protón. Déjenme, ya. La masa del protón en sí, porque esa es la masa del electrón, la masa del protón entonces sería 1.672649 por 10 a la 27 kilogramos. Esta es la masa. Ojo, una cosa es la carga y otra cosa es la masa, entonces tomen mucho en cuenta. Igual estas dos no van a cambiar. Su masa es unas 1840 veces la masa del electrón, ¿ya? Entonces esto también es un dato bastante importante que tienen que ustedes resaltar de alguna manera en algún momento. Vamos con la teoría de Rutherford. En su experiencia dedujo que el centro del átomo hay un diminuto corpúsculo al que llamamos núcleo, en el que se encuentran las partículas de carga tanto positivas como los protones, y además ya intuyó la presencia de neutrones en el núcleo. Entonces lleva dos cargas. Vamos a ver los descubrimientos y los modelos atómicos para quedar totalmente claros. El descubrimiento, núcleo atómico en 1911. El modelo de Thomson considera que la carga y la masa estaban uniformemente repartidas en el átomo. Rutherford esperaba que las partículas atravesaran la lámina de oro sin sufrir grandes desviaciones. Sin embargo, los resultados experimentales obligaron a pensar que en una estructura diferente. Así es, del interior del átomo debía existir una gran fuerza eléctrica ejercida por una masa considerable. Entonces, de aquí dedujo que los electrones ocupaban un volumen total del átomo y que la electricidad positiva estaba concentrada ¿en qué? En el núcleo, muy pequeño y muy pesado, más del 99% de la masa del átomo. El modelo atómico de Rutherford, que fue descubierto en 1911, a la misma hora del núcleo atómico, el descubrimiento del núcleo condujo a que Rutherford ha establecido un nuevo modelo atómico. Ya propuso que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo se concentraba ¿en qué? En una minúscula zona central de gran densidad. En este caso, ¿cómo le llamaríamos? Núcleo. El átomo mucho mayor que que el núcleo incluyó la corteza electrónica, que es la región donde los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo. El átomo es neutro porque el número de electrones es igual al número de protones, entonces no puede decir que es positiva o que es más negativa que positiva porque son iguales. Ya tienen una misma carga los dos en ese momento, en el núcleo estoy hablando. No es que digo que el electrón y el protón son iguales. No, chicos, en el núcleo se encontró la misma cantidad de electrones que de protones y se hizo neutra, ¿ya? Entonces, veamos el dibujito donde nos expresa qué es el modelo atómico de Rutherford, que nos decía que los electrones son los de aquí, los rojitos que están aquí, las bolitas rojitas. El neutrón que está aquí justamente en medio con el protón.
Ya podemos observar que tienen casi las mismas parecidas. Entonces, ese es el modelo atómico de Rutherford. Es lo que nos explicaba con anterioridad sobre cómo él realizó esto, por qué es núcleo y por qué es neutro. ¿Ya? El neutrón se descubrió en 1932. Fue por el físico Chadwick. ¿Ya? Detectó una nueva partícula subatómica en una reacción nuclear. Las características de estas coincidieron con las predichas por Rutherford y se mantuvieron el nombre, este le había dado neutrón. Ya se mantuvo, no le cambió nada, simplemente fue descubierta el neutrón. La carga del neutrón es cero y la masa del neutrón es 1,674,954 por 10 a la 23 kilogramos. Esa es la masa. La carga, bueno, es una cosa y la masa es otra. La carga es cero y la masa es más grande. Entonces, podemos observar que el neutrón y la masa son cosas diferentes y que son muy importantes. Esto tampoco va a cambiar, así que les voy a resaltar para que tomen en cuenta después. El modelo de Rutherford explicaba los resultados de su experimento. Las partículas que pasaban lejos del núcleo no se desviaban porque la corteza electrónica prácticamente no les afectaba, mientras que las partículas que pasan cerca del núcleo se desvían porque éste le somete a la repulsión electrostática, es decir, a las unas era como que, pasa nomás, no hay ningún problema, yo no te hago daño a ti. A las otras eran como que no, tú no puedes pasar, tú no puedes estar aquí, entonces lo que hace es repasa, es así que les bota, les bota y les bota. Las partículas que chocan directamente contra el núcleo rebotan y repelidas violentamente, es decir, es como que se acercan y ya, se fue. Para tratarse de cargas del mismo signo, porque por ejemplo, las cargas con signos positivos se repelan, o sea, ellos no, es como que se acercan, chas, ¿ya? Cuando son negativas, por lo general siempre sí se pueden unir, pero en su mayoría, como son iguales, no se pudieron unir. Tienen aquí una imagen donde dice que tenemos aquí el núcleo y el átomo en sí. La trayectoria de las partículas, como podemos observar, aquí está el núcleo, ¿no es cierto? Hay una que pasa por no importa. Las otras tienen que desviarse y no pasar muy seguido de esa. Podemos observar que la línea pasa por aquí, las otras pasan por debajo y no sé qué, y no topan ningún núcleo. Ya las otras se repelen, esta de aquí es como que chocó y se repeló. Ya, por eso tiene esta trayectoria, por eso es así. Vamos a ver los demás, los elementos químicos e isótopos. Ya, en la primera década del siglo XX, Moseley midió con exactitud la carga nuclear positiva de distintos elementos. Ya, su resultado permitió asignar que un número atómico a cada uno de los elementos. De aquí viene el número atómico, chicos. El número atómico, también representado por una Z mayúscula, representa la carga nuclear positiva de sus átomos. Ojo, el número atómico representa la carga positiva. Es decir, que el número de protones que éstas contienen. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, la carga, mm, la carga es de uno. Entonces, quiere decir que tiene un protón, ¿ya? Así, un elemento químico se caracteriza por su número de protones y números atómicos. Si el átomo es neutro, este valor coincide también con el número de electrones. Un mismo elemento puede tener átomos de masas distintas, pues Aston demostró que el neón natural contiene dos clases de átomos, con el mismo número atómico, pero de diferentes masas. Un momentito. Tenemos aquí unos ejemplos, por ejemplo, el hidrógeno nos dice que tiene una masa es de 1, N0 y ya es 1. El deuterio también tiene masa 1, el tritio es 1, ¿no? Cada uno representa, por ejemplo, esto es un protón, esto es un electrón. Protón, neutrón, electrón. Protón, electrón y neutrón. ¿Ya? Entonces, volviendo al modelo de Aston, nos dice que los átomos de un mismo elemento pueden tener un número variable de neutrones. La consecuencia de esto es que su masa es muy variable. Entonces, es importante conocer tanto el número de átomos como el número másico o de masa.
El modelo atómico de Rutherford de los tres isótopos de hidrógeno es lo que les acabé de leer anteriormente. El número másico A. De un átomo es el número de nucleones que contienen un núcleo, es decir, la suma de los protones y neutrones que lo forman. Si designamos como n el número de neutrones, resulta que el siguiente valor para el número másico. Veamos. A es igual a Z más N. Así, el núcleo de los átomos de un elemento químico están compuestos por un número fijo de protones y un número variable de neutrones. Las distintas formas atómicas de un mismo elemento que difieren en su número atómico y másico, debido a que poseen distinto número de neutrones, se denomina isótopos. Para la caracterización de estos isótopos, se indica primero el número atómico, que identifican el elemento, y su número másico, que identifica el isótopo. Tenemos ahí un ejemplo de X a Z, donde X es el símbolo del elemento, donde Z es el número atómico y donde A es el número másico. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que determina el número atómico de Z, el número de neutrones, el número másico y el número de electrones del isótopo 239-94P. Los anotamos el número atómico, que es igual a 94, y el número másico, que es igual a 239. Hallamos el número de neutrones, que por ejemplo A es igual a Z más N, que reemplazando me sale n es igual a menos z, porque lo que está sumando pasa a restar, y n al momento de reemplazar nos sale que 239 menos 94 es igual a 145. Está facilito, chicos, lo que yo estoy buscando. Aquí dice que que tenemos que hallar el número de neutrones. Si me dice que tengo que hallar el número másico, entonces pasaría el número másico al otro lado. Ya, y lo mismo reemplazaría así. Entonces, en un átomo de neutrón, el número de electrones es igual al de los protones. Perdón, chicos. Y por tanto, igual el número atómico, así será 94 electrones. En el isótopo, que es 239 y 94 Pu, nos da igual a que la masa atómica es 94, el neutrón es 145 y la que es el número másico es 239. Entonces, existe que hay 94 electrones. Eso es lo que nos está diciendo en el momento de este ejemplo. Eso vamos a hacer con muchos ejemplos más. Es algo tan sencillo, chicos, porque si me está pidiendo a mí el número atómico, que es la Z, entonces pasaría Z acá. Y lo mismo, ¿no? Recuerden que lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando a dividir, y así sucesivamente y viceversa. Entonces, chicos, esto es lo que yo les puedo decir con respecto al día de hoy. No creo que esté complicado, más que todo es algo, una materia en el momento, ahorita es explícita, es teoría, no hemos todavía hecho nada práctico, sino hasta la próxima clase que lo hemos de hacer un poco más de práctico, ¿no? Es algo sencillo, estamos hablando sobre los modelos atómicos, y también que tengan una excelente tarde, esperando que se encuentren súper bien y que hagan las actividades con tiempos, chicos. Por favor, revisen este video las veces que sea necesaria para usted, y que les vaya súper bien. Nos veríamos la próxima clase y en la semana número 3. Chao, chicos.